Bueno, vamos a realizar una tabla de frecuencias para datos agrupados con respuestas a la pregunta ¿cuánto tiempo se tardan los domicilios? Vemos en la columna A que tenemos las respuestas obtenidas a la encuesta realizada sobre cuánto tiempo se tardan los domicilios. Vamos a realizar en primera instancia un cuadro con la información inicial. Este cuadro con la información inicial llevará unos datos que podemos intuir o calcular de acuerdo a las respuestas obtenidas. Vamos a trabajar la tabla de una forma centrada. Vemos que información inicial se nos llevaba parte de la columna C y de la D, por lo tanto la estamos extendiendo hasta la G para que nos quede centradita y no se vea interrumpida la información. Como uno de los primeros datos que vamos a calcular es el número de datos, que se simboliza con la letra N, vemos que también se pasa a la columna D, por eso seleccionamos las dos columnas donde está el número de datos, vamos a combinar y centrar. Ahora estamos en el valor máximo, que más adelante lo abreviaremos como Bmin, valor mínimo, es otro valor que podemos calcular. Vemos que también se toma parte de la columna D, por eso ahorita vamos a combinar esas columnas. Eh, Recordemos que se pueden resumir o abreviar como Bmax y Bmin. Para poder modificarlo no lo podemos hacer sobre la celda, sino que tenemos que dirigirnos a la barra de fórmulas. Uno de los valores importantísimos que vamos a utilizar mucho es el rango. Vemos que la primera vez que ponemos la letra R entre paréntesis se nos va a cambiar por el símbolo de marca registrada, pero en una segunda ocasión ya esto no sucederá. Otro de los valores importantísimos de la información inicial con los que contamos es la cantidad de intervalos simbolizado con la letra K, que es el que me va a decir cuántos intervalos debo yo realizar. Recordemos que este valor siempre se va a aproximar por encima y también vamos a calcular la amplitud. De acuerdo a lo que nos dé, se aproximará por debajo o se dejará el número si el resultado es un entero. En algunos textos se suele trabajar la amplitud con la A, en otros con la W por su inicial en inglés. Ok, vamos a centrar entonces todos los datos en las casillas que utilizan. Siempre vamos a darle combinar y centrar para que no queden mal distribuidos. Lo hacemos así con todos. Ok, ahora para calcular el número de datos nos vamos a la celda que está enfrente y le vamos a dar formato a la tabla. Le ponemos colorcito, resaltamos las celdas con líneas. Con esta opción de este icono podemos resaltar todas las líneas para que nos queden visibles. Ahora sí, vamos a calcular el número de datos. Le damos igual y el comando contar, seleccionamos todos los datos y al finalizar de seleccionar todos los datos vamos a apretar enter. Y vamos a ver que cuando volvamos a la celda ya vamos a tener el valor total de los datos, que son 40 datos en total. Para valor máximo damos igual max y seleccionamos todas las celdas donde están las respuestas y le damos enter. Lo mismo hacemos con mínimo. Igual min, lo seleccionamos y luego escogemos con el mouse sostenido todos los valores. Damos enter siempre para que aparezca el resultado. Ahora el rango siempre es el valor máximo menos el valor mínimo. Seleccionamos simplemente las casillas donde están o en este caso como se nos tapa la casilla vamos a escoger la letra que lo representa. En este caso sería E6, E5 que es el valor máximo menos E6 que es el valor mínimo. Miremos entonces. Como a veces al iniciar la fórmula se nos tapan los valores, vamos a de nuevo a seleccionar E5 que es el valor máximo menos, miren que no nos permite colocarlo, entonces lo digitamos con el teclado E6, que es la celda que corresponde al valor mínimo. Ahí hallamos el rango que es de 35 valores. Ahora la cantidad de intervalos, esa es con una fórmula que siempre es 1 más 3,322 por el logaritmo natural. En este caso escogemos el logaritmo, perdón, en base 10
de la cantidad de datos. Entonces, 1 más 3.32 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos, que es 40. Como les dije ahorita, la cantidad de intervalos la debemos aproximar por encima, así la coma, el número después de la coma esté por debajo de 5, ello para asegurar que no nos queden valores por fuera de la tabla. Ahora, la amplitud es el rango dividido la cantidad de intervalos, es decir, 35 dividido 7, que nos da 5. En esta ocasión nos dio un entero, por ello no tenemos que hacer una aproximación. Entonces tenemos amplitud 5, cantidad de intervalos 7, rangos 35, valor mínimo 2, valor máximo 37 y cantidad de datos n, que es 40. Esos son los datos iniciales que tenemos de la pregunta. Ahora vamos a hacer una tabla de frecuencias. Ya sabemos hacer un encabezado con número de intervalos, límite inferior, superior, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a enumerar los intervalos, desde el primero hasta el séptimo, porque tenemos 7 intervalos posibles. Dejamos unas casillas libres por si tenemos que hacer una sumatoria para verificar, en fin, para hallar el total. Ahora, el límite inferior del primer intervalo vamos a poner el valor mínimo de todos. Y en el límite superior vamos a poner el límite inferior adicionándole la amplitud, es decir, J2 más 5. Vemos que nos da 7. Ahora, en el límite inferior del siguiente intervalo va a ser el límite superior del intervalo anterior. El límite superior va a ser el límite inferior sumado en amplitud, que es 5. Para no repetir la fórmula en cada una de las celdas, seleccionamos el puntico en la parte inferior derecha de cada celda y arrastramos. Y así se nos llena automáticamente las columnas con los datos de la tabla, tanto el límite inferior como el límite superior. Ahora, el valor del límite inferior se tomará en el intervalo, pero el valor del límite superior no se tomará, por eso se simboliza con paréntesis, siendo todos los intervalos unos intervalos semiabiertos a la derecha. Ahora nos faltaba aquí una columna que es la marca de clase, simbolizada con X sub I. Por cuestiones de espacio vamos a dejar, y por cuestiones de estética, vamos a dejar solamente que se vea X sub I, que ya sabemos que significa marca de clase. Ok, la marca de clase es el promedio entre los dos límites de cada intervalo. En este caso sería el límite inferior más el valor del límite superior, cerramos paréntesis y ese resultado lo dividimos entre 2. Y eso nos da un valor intermedio entre 2 y 7. Hacemos lo mismo, replicamos la fórmula para todos los intervalos, para ahorrarnos trabajo, ya que Excel hace este procedimiento por nosotros. Vamos a la frecuencia absoluta. Para llenar la tabla, la columna de la frecuencia absoluta, le vamos a dar en la casilla del primer intervalo igual y seleccionamos la palabra frecuencia. Seleccionamos esta opción que nos sugiere y luego vamos a seleccionar los 40 datos. Hay que tener cuidado aquí al final que en esta ocasión no se aprieta Enter. Volvemos a la casilla y apretamos punto y coma y seleccionamos todos los intervalos, todos los límites superiores. Cerramos paréntesis y le damos Enter e inmediatamente Excel nos cuenta cuántos valores hay en cada intervalo. Vemos que nos ahorra mucho trabajo. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo es la misma frecuencia absoluta, pero en el segundo intervalo es la frecuencia absoluta del segundo intervalo más la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo. En esta ocasión, como vemos, Excel no nos deja seleccionar la columna, entonces la escribimos N2. Ahora replicamos esa fórmula para toda la columna y así llenamos toda la columna de frecuencia acumulada, obteniendo en la última el total de datos, que es 40. Ahí verificamos entonces que está bien elaborada las dos frecuencias hasta el momento. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta de cada intervalo dividido la cantidad de datos, que es 40. En el primer caso nos aparece 0, pero porque la casilla está muy estrecha. Entonces lo que procederemos a hacer después es ampliar un poco la columna. Recomiendo aquí en este caso no seleccionar el valor de 40 desde la tabla de información inicial, sino escribirlo manualmente para que podamos replicar la fórmula para todos los H sub I. Repito, frecuencia absoluta dividido 40. Seleccionamos el punto inferior derecho y replicamos.
Si sumamos todas estas frecuencias relativas, el valor debe ser cercano a 1 o 1 como en este caso. Y la frecuencia relativa acumulada en el primer intervalo va a ser la misma de la frecuencia relativa, pero en el segundo intervalo va a ser la frecuencia relativa del segundo intervalo más la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo. De nuevo seleccionamos el puntico inferior derecho y replicamos para todos los valores. Vemos que la última casilla coincide con la de la última casilla de la columna de frecuencia relativa. Lo mismo que pasa con frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. También coinciden sus valores. Ok, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Solamente nos quedaría faltando una columnita que más adelante la vamos a agregar. Por ahora, vamos a hallar las medidas de tendencia central, que son moda, media aritmética y mediana. En este caso moda, media y mediana. Vamos a hacer una tablita para organizar esos valores. Recuerden que esos valores son los que nos ayudan a generar conclusiones, que es el fin de un estudio estadístico, la generación de conclusiones. Bueno, entonces vamos a empezar con la medida de tendencia central, que es la media aritmética, la cual es la suma de los productos de las marcas de clase multiplicados por la frecuencia absoluta de cada intervalo, es decir, x sub i por f sub i en cada uno de los intervalos. Entonces ponemos ese encabezadito, x sub i por f sub i, y vamos a poner igual, escogemos el x sub i del primer intervalo y lo multiplicamos por el f sub i del primer intervalo, le damos enter y la ecuación la replicamos para todos y así nos ahorramos mucho trabajo. Ahí acabamos de calcular el numerador de esta fórmula, que es la parte de encima, las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Como necesitamos la suma de todos ellos, le damos autosuma y nos da 630. Ahora vamos a la casilla que está debajo de media y le vamos a dar igual, el numerador es 630, la suma de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, dividido la cantidad de datos, que en este caso es 40. Lo seleccionamos y le damos enter. Ahí nos halla que la media o el promedio de todos esos valores es 15.75. Vamos a hallar entonces ahora, aquí resaltamos que ese es el valor del numerador de la ecuación y vamos a hallar la mediana. La mediana utiliza la siguiente fórmula. Mediana igual límite inferior más n medios, o sea 40 sobre 2 para este caso, para el de ustedes será de acuerdo a la cantidad de respuestas obtenidas, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana multiplicado por la amplitud. Ahora, ¿cómo así que el intervalo de la mediana? Vamos a buscar en cuál intervalo se incluye el valor de la mitad de los números de datos. Eso lo vamos a buscar en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Vemos que el 14 todavía no incluye al 20, que es la mitad de 40. Pero el intervalo número 3, que llega hasta el 22, este sí incluye el valor de 20 y 21, que son los valores del medio de 40. Por lo tanto, ese va a ser nuestro intervalo de la mediana. De acuerdo a ese intervalo vamos a extraer los datos para poder calcular la mediana, los cuales son límite inferior, que en este caso el límite inferior de ese intervalo es 12. El otro dato sería n medios, que es 40 en este caso sobre 2, o sea 20. El otro dato es frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces vamos a ubicarnos en el intervalo de la mediana y miramos el anterior, cuya frecuencia absoluta es 14. Por ello, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior corresponde al valor 14. Y el último dato que nos faltaría sería la frecuencia absoluta de ese intervalo de la mediana. En este caso, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana corresponde al valor de 8. Lo escribimos acá. Y la amplitud, que ya la conocemos, que es 5. Miren que en este texto, por ejemplo, donde saqué la imagen, lo representan con la A, en otros con W. Ok, vamos a hacer entonces la fórmula. Seleccionamos igual, seleccionamos límite inferior, 12, allá aparece ya la casilla, entonces límite inferior, podemos digitar el número o la casilla, más, abrimos un paréntesis para indicar la división, tenemos n medios,
que es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que corresponde a 14, no a 114 como puse en la tablita, se me fue un 1, el valor es 14. Cerramos el paréntesis del numerador, dividido la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que corresponde al valor de 8. Cerramos el paréntesis que indica la división y luego multiplicamos por la amplitud, que corresponde a 5. Y damos Enter. Y ahí hemos hallado que la mediana en este caso coincide con el valor de la media. Esto nos servirá para el análisis posterior y la generación de conclusiones. No siempre coinciden. En este caso sucedió que coincidió. Si aumentamos los decimales, vemos que siguen siendo iguales todos. Por lo tanto, es una coincidencia que puede ayudar a generar conclusiones. Ok, vamos a continuar entonces ahora con el cálculo de la última medida tendencia central, que es la moda. La moda en los estudios de datos independientes es el dato que más se repite. En este caso tenemos un estudio bimodal, porque cuando los intervalos con mayor frecuencia, que es 10, son 2. Puede suceder que haya un estudio unimodal, que es una sola moda, bimodal como en este caso, o polimodal cuando tiene varios intervalos con la mayor frecuencia. En este caso tenemos 2, por lo tanto vamos a calcular las dos modas. La fórmula de la moda es esta: límite inferior más frecuencia menos la frecuencia del intervalo anterior sobre frecuencia menos frecuencia del intervalo anterior más frecuencia menos frecuencia del intervalo posterior multiplicado por la amplitud. Vamos a poner aquí cada uno de los valores qué significa. Entonces, L mayúscula sub I, límite inferior del intervalo modal. F sub I minúscula será la frecuencia absoluta del intervalo modal. Recordemos que para este ejemplo tenemos dos intervalos modales. Puede que en tu estudio solamente tengas uno. ¿Listo? F sub I menos 1, miren que ese menos 1 está pequeñito, quiere decir que es la posición anterior. Entonces es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo modal. Frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo modal. Si ese menos significaba anterior, el más va a significar posterior, es decir, por delante del intervalo modal. Entonces va a ser la frecuencia absoluta del intervalo posterior al intervalo modal. Y ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular la moda. Lo importante ahora es reemplazarlo en ecuaciones. La amplitud, como sabemos, en nuestro caso es de 5. Vamos a resaltar que estos datos que vamos a calcular, los vamos a calcular para el primero de los dos intervalos modales que tenemos. ¿Por qué tenemos dos? Porque en los dos que están de verde en estos momentos, la frecuencia absoluta es de 10, que es la mayor frecuencia absoluta para los intervalos. Entonces voy a copiar esto aquí, pero con otro color para identificar que pertenece al otro intervalo, que es el número 4. Que tenemos que hacer el cálculo dos veces. Pero tenemos realmente el que lo debe hacer es Excel. Usted con hacerlo una vez, copiar y pegar, es más que suficiente. Vamos a ver. Identifiquemos los datos. Límite inferior del intervalo modal. El límite inferior del primer intervalo modal es 2. La frecuencia absoluta es 10. La frecuencia absoluta anterior, como no hay intervalo antes, vale 0, ya que no hay un intervalo antes al primer intervalo. Y la frecuencia absoluta para el intervalo posterior vemos que es 4, porque es la frecuencia del intervalo número 2. Ahora vamos a verlo con el intervalo número 4. El límite inferior del intervalo número 4 es 17.
La frecuencia absoluta del intervalo número 4 es 10. La frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es el 3, es 8. Y la frecuencia absoluta del intervalo posterior es 2. Listo, tenemos todos nuestros datos calculados ahí. Ahora sí, vamos a hallar para cada uno de ellos. Para ello, vamos a desplazarnos aquí y a calcularlo. Miren, por favor, que lo vamos a hacer al frente del primer renglón resaltado. Eso es importante a la hora de copiar y pegar. Entonces, primero, límite inferior, seleccionamos N17 para este caso, que corresponde al valor de 2. Más, abrimos un paréntesis para todo el fraccionario y luego otro paréntesis para el numerador. Seleccionamos f sub i de acuerdo a la fórmula, menos f sub i menos 1, que es el anterior, cerramos paréntesis del numerador y dividimos sobre, abrimos paréntesis para el denominador, es importante el manejo de los paréntesis, ¿listo? Porque si no, Excel te va a entender diferente. Mire que aquí abrimos dos paréntesis, uno para el denominador y otro para la primera resta que hay, de f sub i menos f sub i menos 1. Cerramos el paréntesis, le damos más y terminamos de copiar toda la ecuación. Más f sub i menos f sub i más 1, cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis grande y lo multiplicamos por la amplitud. Le vamos a dar Enter, recuerden que la amplitud es 5, se recomienda poner el 5 y nos da que esa moda para el primer intervalo es de 5.125. Le damos copiar y pegar, también lo pegamos en la primera columna, en la primera fila del cuadro azul y automáticamente nos halla la segunda moda que es 18, porque la ecuación sigue igual. Acá podemos ver la fórmula completa para la moda, ya que en la grabación anterior, en los pasos anteriores, no quedó completa. Vemos entonces cómo se representa cada uno de los paréntesis y cómo su disposición es importantísima. Recuerden por favor que al darle copiar y pegar, deben de hacerlo también al momento de pegarlo en la primer casilla de donde empieza la tabla de color de del segundo intervalo modal, como pueden ver acá. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me ponen las dudas en los comentarios y espero que estén muy bien.